Los días parecen repetirse y cada expresión en este mundo es una apariencia. Necesitamos crecer en el entendimiento de que todo lo que está en el ámbito natural es sombra, tipo, figuras de lo eterno. El día de la luz. Y Dios dijo, hágase la luz. Pero quiero darte a entender esto. El día del Señor no se refiere a un día calendario natural, gregoriano, sino a la persona misma de Jesucristo. En el concepto judío del día, que comienza con la puesta del sol, recuerden en Génesis, y fue la tarde y la noche y el día. Ese era el orden. Entonces, el concepto judío del día, que comienza con la puesta del sol, la oscuridad, era primero. Es una figura de la realidad espiritual donde lo primero es Adán. ¿Por qué te menciono Adán? Es el hombre adámico, aquel que falló en el Edén, la oscuridad. Y lo segundo es la vida y la luz en Cristo, la creación de la luz antes que el sol. ¿Me escuchó? La creación de la luz antes que el sol. En Génesis capítulo 1, verso del 1 al 5 se utiliza para ilustrar que la sustancia del día es la luz, que existía antes de la creación del tiempo como lo conocemos. Cristo es el día del Señor, el día en que habitamos, en el que Dios habita. El obrar del Espíritu Santo es revelar al Hijo, quien a su vez revela al Padre. Cada día que pasa en nuestras vidas es un recordatorio de que Cristo es nuestro día. Todo lo que Dios hace, lo hace en su Hijo, y que nuestra habitación eterna está en Cristo. En Él vivimos, nos movemos y somos. Esta es la realidad a la que Dios llama vida. Vida Zoe, vida increada. Insistimos en la necesidad de creer que el entendimiento de que todo lo natural es solo sombra, un símbolo de lo eterno. Aunque enfatizamos esto, hay realidades profundas arraigadas en nuestra mente actual desde nuestro primer nacimiento, tan fuerte que por más que insistamos, siguen siendo un papel predominante en nosotros. Sin embargo, el misterio eterno de Cristo en nosotros, nuestra verdadera morada, tiene poder de hacer reconocer a Cristo en todas las cosas y vincularnos con la realidad que Dios llama la vida Zoe, la vida increada. Todo lo que Dios hace, lo hace en la nueva creación, en su Hijo, que es nuestra morada y nuestra identidad. En Él vivimos, nos movemos, existimos para participar verdaderamente de esta realidad. Es fundamental entender que, aunque la vida de Dios puede manifestarse en el mundo natural, no pertenece a Él. La gente llama realidad a lo que puede ver y tocar, pero la verdadera vida no se encuentra en este mundo, sino en Cristo. Lo que percibimos aquí son solo señales y testimonios de Él. No pertenecemos a este mundo. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Entonces, ustedes tampoco lo son. Por lo tanto, no debemos actuar
como si lo fuéramos. Ahora estamos en el Hijo, en el Padre, nos ha unido a Él de esta manera inquebrantable. Nada puede modificar esa realidad eterna porque es lo que somos, es nuestra vida, pero esa vida solo puede ser vista con los ojos espirituales. Todo este mundo de apariencia, pero no son las realidades en sí mismas. De la misma manera hay imágenes que han sido tan significativas en nuestras vidas que nos cuesta integrarnos a la realidad divina. Un ejemplo es la noción del Día del Señor. ¿Cuántos han llamado domingo al Día del Señor? Pero ¿qué significa realmente el Día del Señor en la mente de Dios? Las Escrituras hablan constantemente de ese día, pero ese día no es un momento futuro en el que Dios hará algo. Ya ha sido establecido en Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31, dice que Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. Sin embargo, muchas traducciones añaden interpretaciones teológicas, cuando en realidad el original dice que el juicio ocurre en un hombre, Cristo. En Él se llevó a cabo el juicio más grande sobre el pecado, la oscuridad, y nosotros estábamos en Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5, nos dice que somos hijos de la luz, hijos del día, pero ¿podemos ser hijos de un día en el calendario? No, somos hijos de Cristo porque Él es el día. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 nos exhorta a prestar atención a la palabra profética hasta que el día despunte y el lucero de la mañana. El lucero de la mañana era esa estrella, Esther o Adasa, allí que lo vemos también en Génesis, es la primera que rompe con las tinieblas para dar a luz un nuevo día, que rompe con las tinieblas para que Cristo aparezca en nuestros corazones. Cristo es la profecía cumplida, la palabra eterna de Dios. Toda la Escritura da testimonio de Él. Por eso necesitamos entendimiento sobre este día. No tiene sentido que seamos hijos de un simple día en el calendario. La luz del sol es solo un recordatorio de la realidad eterna, de lo que somos en Él. Las Escrituras dicen que caminamos en la luz, en el día, porque Cristo es la luz y el camino. El Señor nos guió en entendimiento antes de ascender, mostrándonos cómo reconocerlo en todas las Escrituras. Él les habló a los apóstoles sobre el reino de Dios y dijo: yo soy el reino de Dios, yo soy ese día en el que ustedes caminarán, en el que Dios habita cuando esté en mí. Serán hijos de ese día. No hay tinieblas ni oscuridad, como viene esa revelación. Cuando los apóstoles hablan de la ciudad, no se refiere a un lugar geográfico, sino a la ciudad celestial. Cristo, cuando habla de un reino, se refiere a Cristo. Sí, cuando se habla del reino se refiere a Cristo. Todo en la Escritura apunta a Él. Lo material no puede expresar plenamente la realidad de Dios, solo la señala. Del mismo modo, el reino de David y Salomón fue una sombra del reino que habría de venir. Nunca el sacerdocio arónico sacrificio a Dios. Debía venir un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Muchos llegamos
con la idea de que Dios nos ayuda